Dios les bendiga a todos, la paz de Dios sobre sus vidas en esta noche, que Dios siga derramando sobre todos vosotros lluvia de bendiciones. Para nosotros es una bendición una vez más estar aquí junto a ustedes para compartir la poderosa palabra de Dios. En breve damos inicio a esta transmisión. Dentro de 2 minutos, 2 o 3 minutos, vamos a dar inicio de una manera formal. Así que bendiciones. Dios le bendiga a todos en esta hermosa noche, la paz de Dios sobre sus vidas. Vamos a dar inicio a esta transmisión, a esta academia en el día de hoy. Vamos a permitir que nuestra hermana Andreina tenga la apertura de esta celebración de hoy, de esta reunión de hoy. Bendiciones a todos. Amén, gloria a Dios. Dios le bendiga a todos mis amados hermanos. Vamos a tener una lectura para dar inicio a esta maravillosa exponencia de hoy.
Gloria a Dios. En el Salmo 23 dice así, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dice: Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a agua de reposo me pastoreará. Confortará mi alma. Me guiará por senda de justicia por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Aderezas mesas delante de mí en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite. Mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Gloria a Dios. Amantísimo Padre Celestial, levantamos, Señor, aleluya, tu nombre aún más en alto en esta hora, diciendo que tú eres santo, santo, santo. Te damos gracias, Rey eterno, porque eres nuestro pastor. Gracias, Señor, por habernos seleccionado. Gracias, Señor, por este maravilloso momento que tú nos permites una vez más poder aprender, Señor, para poner en práctica lo que tú nos estás enseñando. Te pedimos, Espíritu Santo de Dios, que seas tú formando, capacitando, instruyendo, moldeándonos según tu perfecta voluntad. Padre, que cada palabra que tú enseñes en esta noche, Señor, pueda germinar, sea una palabra, Padre, que nos haga cambiar nuestra mentalidad y que nos haga ser como tu amado Hijo Jesucristo. Te pedimos, Señor, que seas tú quien vaya moldeando nuestro carácter, carácter de líderes, carácter de ungidos, carácter de personas que verdaderamente, Señor, aleluya, tú has llamado y tú has seleccionado para cosas grandes. Padre, mira aquellos que no se han podido integrar. Te pedimos, Espíritu Santo, donde quiera que estén, que se acuerden, Señor, que hoy tenemos enseñanza, Padre. Espíritu Santo, sigue ungiendo a nuestro pastor, sigue llenándolo cada día más de tu amor y de tu misericordia, Padre. Que cada palabra, Señor, sea direccionada por ti, Espíritu Santo. Que sean impregnadas en nuestros corazones y que podamos tener el carácter de Cristo. Oh, gloria a Dios, para gloria y honra de tu nombre. En esta hora, Señor, ponemos esta agenda en tus manos. Que seas tú, Espíritu Santo, poniendo y quitando, enseñando, instruyendo en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios, gloria a Dios. Qué bueno es el Señor. Qué bueno es Dios. A Dios sea toda gloria, toda honra, toda alabanza, toda excelencia, toda exaltación. Gracias, Padre, por tu presencia en medio nuestro. Gracias porque el Espíritu Santo de Dios es quien nos enseña todas las cosas, quien nos guía a toda verdad. Y yo sé que hoy tú vas a ensanchar nuestros corazones para que una vez más recibamos ese alimento espiritual que es tu palabra. Bendito Dios. Hoy vamos a tratar, como ustedes están mirando en pantalla, un tema bastante interesante para los servidores. Este tema es bastante importante para aquellos líderes con ministerio. Gloria a Dios. Y es un tema también bastante interesante para pastores, evangelistas, profetas. Amén. Ya que vamos a hablar en el día de hoy acerca de lo que es el carácter y también acerca de lo que es la madurez. Y el tema que vamos a tratar en cuestión es desarrollando el carácter. Básicamente, ese es el tema general, desarrollando el carácter. Y dentro de lo que es este tema, en la tabla de contenido, como ustedes están observando ahí en pantalla, vamos a contestar la pregunta: ¿qué es el carácter? Vamos a hablar sobre la madurez y el carácter, la diferencia que hay entre lo que es la madurez y lo que es el carácter. También vamos a hablar y a definir las diferentes características del inmaduro, de una persona inmadura. Vamos a hablar del carácter y la reputación. Vamos a establecer la diferencia que hay entre una cosa y la otra.
También vamos a hacer énfasis en lo que es morir al yo para formar el carácter. Morir al yo para formar el carácter. También vamos a hablar sobre eso. Y finalmente estaremos hablando dentro de lo que es la tabla de contenido acerca de lo que es el propósito de Dios en el desarrollo del carácter, porque esa es la misión del Espíritu Santo. ¿Cuál es la misión del Espíritu Santo? Propagar, propagar la madurez en lo más profundo de nuestro ser. El Espíritu Santo, como fuego abrasador, día a día vive conquistando aquellas áreas que quieren vivir independientemente de Dios y de su palabra, y por eso Él usa lo que es el quebrantamiento para darle muerte a lo que es el yo, para darle muerte a lo que es la egolatría, a lo que es el egocentrismo, y por eso estos temas enriquecen nuestra vida espiritual. Tenemos dos objetivos en el día de hoy, y es número uno, que nosotros reconozcamos que nuestro carácter debe ser formado. Nuestro carácter debe ser formado. Es lo número uno. Y lo número dos, el objetivo número dos es enseñar que la formación del carácter pasa por la muerte al yo. Quiero poner un pequeño fundamento. Quiero poner un pequeño fundamento antes de entrar en cuestión. Y es que es importante que establezcamos la diferencia entre los dones y el carácter, entre los talentos y el carácter, entre los ministerios, que son dones ministeriales, y el carácter. Ya en otras ocasiones yo le he explicado a ustedes lo que es el ministerio. Se lo he explicado en otras clases. Le he explicado de manera sencilla y explícita acerca de lo que es el ministerio. Le he dado esa explicación. Amén. De manera que todos ustedes conocen en sí qué es el ministerio. Hemos explicado de diversa manera lo que es el ministerio. Número uno, hemos dicho que el ministerio es un llamamiento divino, ya ustedes lo saben, es un pacto que Dios hace con nosotros. Número dos, el ministerio es una disciplina. Número tres, el ministerio es una carrera. Número cuatro, el ministerio es un desafío a vivir por fe y andar por fe. Número cinco. Número seis, el ministerio es una gran comisión, porque Dios nos comisiona para que cumplamos con su propósito. Y número siete, también hemos dicho y hemos explicado que el ministerio es la continuación del ministerio de Cristo aquí en la tierra, es lo número siete. Pero ¿qué sucede? Que Dios te da de forma instantánea ese don ministerial. Lo dice el libro de Efesios, capítulo 4, versículo 11. Y también el libro de Hebreos, capítulo 5, versículo 4, donde dice que nadie toma para sí esta honra, sino el que llamado por Dios, como lo fue Aarón. Eso está bien claro en las Sagradas Escrituras. Y Dios es quien da los dones y quien manifiesta los dones. Los talentos están en nosotros. A veces nacemos con cierto tipo de talento y lo que nos falta es simplemente desarrollarlo. Casi siempre uno nace con los talentos y en el camino uno lo va descubriendo y lo va desarrollando. Ahora bien, el carácter es diferente a los dones ministeriales. El carácter es diferente a los dones espirituales, que todos saben que son 9 dones. Hay 9 dones espirituales y dentro de esos dones espirituales están los siguientes: el don de fe, está el don de milagros, está el don de palabra de ciencia, también está el don de discernimiento de espíritu, está el don de lengua, está el don de interpretación de lengua, también está
el don de profecía, también está el don de discernimiento de espíritus, también está el don de palabra de ciencia y también está el don de palabra de sabiduría. Son dones espirituales y Dios es quien lo da y lo manifiesta de la forma que Él quiera. Y los dones ministeriales, que son 5 dones. El apóstol es un don ministerial, el ser apóstol, el ser profeta es un don ministerial, el ser evangelista, el ser pastor y el ser maestro son dones ministeriales. Ahora, ¿qué pasa con el carácter? Que el carácter no se puede transferir. Los dones sí se pueden impartir. Los dones son impartidos, son ministrados, son transferidos muchas veces, pero el carácter no se puede transferir, no se puede impartir. El carácter es algo que se desarrolla. Los dones, el Señor tú lo puedes dar de forma instantánea, pero el carácter se va desarrollando de forma progresiva. Uno va madurando, uno va creciendo de forma progresiva. Entonces, quería poner este fundamento antes de entrar en sí, en la definición de lo que es el carácter. Pero antes, vamos a leer la palabra de Dios. El texto bíblico de esta enseñanza se encuentra en Romanos, capítulo 5, versículo 3. Romanos, capítulo 5, versículo 3. Esta es la versión Reina Valera contemporánea. La versión Reina Valera contemporánea. Gloria a Dios. Dice la palabra en Romanos capítulo 5, versículo 3 al 5. Y no solo esto, sino que también nos regocijamos en los sufrimientos, porque sabemos que los sufrimientos producen resistencia. La resistencia produce un carácter aprobado y el carácter aprobado produce esperanza. Oye bien lo que dice. La resistencia produce un carácter aprobado. Otra versión dice, las pruebas, los procesos producen un carácter aprobado y el carácter aprobado produce esperanza. Y esta esperanza no nos defrauda porque Dios ha derramado su amor en nuestro corazón por el Espíritu Santo que nos ha sido dado, que nos ha dado. El Espíritu Santo de Dios nos ha sido impartido, nos ha sido dado. Entonces vamos a comenzar definiendo qué es el carácter. Es una pregunta bien interesante. ¿Qué es el carácter? El carácter es lo que somos por dentro. Eso es lo que es el carácter, lo que somos por dentro. Lo que sale a la luz cuando estamos bajo presión. Ese es el carácter. Lo que somos cuando nadie nos está mirando. Porque muchas veces nosotros aparentamos una cosa a la luz pública, sin embargo en nuestra casa, entonces somos otra cosa. O muchas veces aparentamos ante la iglesia, ante el público, una cosa diferente a lo que realmente nosotros estamos viviendo. Entonces, ¿qué es el carácter? El carácter es eso, lo que somos cuando nadie nos está observando, lo que somos cuando nadie nos está mirando. El carácter de un individuo es el conjunto de sus reacciones y comportamientos ante situaciones externas. Ante situaciones externas. De ahí que es común escuchar que alguien tiene un carácter fuerte cuando responde con firmeza ante situaciones complejas, pero califican de carácter débil a quien tiende a evitar las pruebas. A veces nosotros podemos observar a una persona con un carácter bastante fuerte y lo expresamos, esa persona tiene un carácter fuerte. O decimos, esa persona es recta. O decimos todo lo contrario, esa persona no es íntegra, esa persona tiene debilidades, esa persona no tiene firmeza. ¿Te das cuenta? Son expresiones que uno puede escucharla de forma continua, en el medio en el cual uno se desenvuelve, ya sea en el trabajo, ya sea en la escuela, ya sea en la universidad,
ya sea en la iglesia, son expresiones que la gente dice con sus labios. Ese tiene un buen carácter. Esa persona tiene buena formación. Son expresiones que se relacionan con lo que es el carácter. Esa persona tiene buena educación. Son expresiones. Qué bien se comporta fulano. Qué mal se comporta ese muchacho. Son personas que se expresan de esa manera a diario. Todos los días uno se puede encontrar con este tipo de expresión. Básicamente, eso es lo que es carácter. Es lo que somos por dentro. Lo que somos por dentro. El carácter se forma de manera continua, porque la madurez es continua. La madurez no es instantánea, es continuo. Uno va creciendo y a medida que uno va creciendo espiritualmente, uno va madurando. Y el instrumento que Dios usa para hacernos crecer, el instrumento por excelencia que Dios usa para hacernos madurar, se llama la palabra de Dios. Por eso es que la palabra de Dios es alimento de nuestro hombre nuevo. La palabra de Dios es el alimento de nuestro hombre espiritual. Y eso es interesante que nosotros lo entendamos y lo sepamos. Y la madurez es de manera continua. El carácter se forma también de manera continua. Antes que Dios nos dé un ministerio, y esto es bien importante que lo entendamos, antes que Dios nos dé un ministerio, ¿sabe qué va a hacer Dios? Él va a formar nuestro carácter. Él formará nuestro carácter. Es un peligro, y oído con esto, es un peligro ejercer un ministerio, un llamado, sin primero ser formado, sin primero crecer en cuanto a lo que es la madurez. Porque hay personas que piensan lo siguiente: bueno, yo tengo un llamado de parte de Dios, tengo unos dones que Dios ya me ha depositado, yo predico muy bien, yo enseño muy bien, Dios me usa en sanidades, Dios me usa profetizando. Y es cierto, Dios le usa, pero no es suficientemente maduro y necesita esa persona ser formada. Porque una persona que ande predicando la palabra de Dios, que ande anunciando las buenas nuevas de salvación, si no tiene carácter, en cualquier momento va a cometer un grave error. En cualquier momento va a fracasar, porque una persona que predique la palabra y no tenga carácter es una bomba de tiempo. Es una bomba de tiempo. Un profeta que ande por ahí profetizando sin carácter es una bomba de tiempo. Un evangelista que ande por ahí anunciando la palabra de Dios sin ser formado en su carácter, en cualquier momento va a fracasar. Dios no se equivoca y los procesos son necesarios. Los procesos son indispensables porque nos ayudan a crecer. Los procesos son indispensables porque nos ayudan a madurar, nos ayudan a formar nuestro carácter. Por eso hay muchas personas que comienzan su ministerio y le dura muy poco. Caen en un error, ya sea sexual, ya sea un escándalo financiero, ya sea un error doctrinal, porque nunca quisieron sentarse para ser formados. Y eso es un graso error. Aunque tú tengas la gracia, aunque tengas los dones que tenga, tú tienes que ser formado, tienes que sentarte a recibir instrucción, tienes que sentarte a recibir formación para que tenga éxito en tu carrera ministerial. El problema de este tiempo es que la gente quiere salir al ministerio sin primero ser formado. Las personas quieren comenzar a ejercer su ministerio sin primero ser procesado y no desarrollan su carácter, tienen un carácter débil y ante la primera tentación ceden porque no tienen suficiente madurez espiritual. Ante la primera propuesta caen
porque no tienen la suficiente madurez para discernir en el mundo espiritual si tal propuesta es de Dios o no es de Dios. Por eso es importante este tema. Este es uno de los temas más importantes que hay ahora mismo en el tapete. ¿Por qué? Porque ahora mismo, por lo menos aquí en la República Dominicana, hay muchas personas que están ministrando de manera informal. Hay personas que están pastoreando incluso una iglesia de manera informal. ¿En qué sentido? En que desde que ellos se ven con una pequeña gracia de parte de Dios, desde que se ven con facilidad de expresión, desde que se ven hablando en lenguas y profetizando, compran 20 sillas plásticas, compran un micrófono y se ponen a predicar y se autotitulan pastor. Y hay muchas iglesias en los barrios principalmente de aquí de la República Dominicana. Hay muchas iglesias así, con pastores, muchos de ellos con buenas intenciones, pero que todavía no tienen el nivel necesario, la formación necesaria para ejercer un ministerio tan delicado como es el ministerio pastoral. Y por eso cometen errores y se arman los escándalos. Hace poco, ahí hay un escándalo muy grave de un pastor, de un supuesto pastor, se le dice así siempre ahora, supuesto pastor, de ahí de los Alcarrizos, que se dedicaba a violar niños. Y hace 2 días, ahora otro pastor de Higüey, que también se dedicaba a violar menores de edad y también a jovencitos, adolescentes. Y eso está en la noticia aquí en la República Dominicana. Y uno se pregunta, ¿acaso esa persona tiene un llamado de parte de Dios? ¿O acaso se autotitularon ellos pastor? Cada caso hay que juzgarlo de forma separada. ¿Por qué? Porque hay muchos lobos rapaces que se visten de oveja. Hay otros que se autotitulan pastor sin nadie ungirlo como pastor. Porque hay gente que piensa, bueno, Dios me llamó al ministerio. Dios me habló a través de un profeta o me habló a mí mismo para pastorear. Ok, te habló el Señor. Pero ignoran que existe el tiempo del llamado, pero existe el tiempo de la preparación y el proceso. Pero hay gente que reciben el llamado y sin ser preparado o procesado se lanzan al ministerio y luego terminan desacreditados. ¿Por qué? Porque no fueron formados. Y al no ser formados salieron por ahí sin ningún tipo de educación teológica, sin ningún tipo de formación, sin ningún tipo de preparación, salieron por ahí y hoy en día no tienen ningún ministerio, su ministerio no ha crecido, su ministerio no es fructífero. Otros cayeron en escándalos sexuales y están presos en una prisión. ¿Por qué? Sencillamente porque aunque quizás tenían el llamado, pero no esperaron el proceso de la preparación, de la formación ministerial, de la madurez, donde el carácter es desarrollado. Porque Dios da los ministerios, Dios da los dones, pero la iglesia es quien debe confirmarlo. Dios estableció apóstoles, Dios estableció profetas, Dios estableció pastores. Entonces son ministros, esos obispos que Dios estableció en la iglesia, son los que confirman los ministerios. Ahora nadie, ningún obispo, ningún pastor, ningún apóstol va a poner la mano sobre nadie, escuche bien, sin antes saber que esa persona fue entrenada y fue capacitada, porque eso es un peligro. Hacer eso es un peligro. Entonces, el carácter se forma de manera continua, porque la madurez dura toda la vida. Uno va creciendo, va madurando hasta llegar a la estatura del varón perfecto, el cual es Cristo Jesús. Por eso decimos que antes de que Dios nos dé un ministerio, ¿sabe qué va a hacer Dios? Va a formar nuestro carácter. Y este es un principio del reino. El apóstol Pablo, quien era Saulo de Tarso, tuvo que ser formado antes de. Pedro también tuvo que ser formado antes de.
Por eso Jesús duró 3 años y medio formando a sus discípulos, dándole enseñanzas continuas. 3 años y medio Jesús se la pasó invirtiendo palabra de vida en sus discípulos, dándole formación a sus discípulos. Y luego cada uno de sus discípulos tuvo que ser procesado. Cada uno de esos apóstoles tuvo que ser procesado. Cada uno de ellos crecieron en madurez. Cada uno de ellos crecieron en su carácter. Entonces, Él nos va a fortalecer. Él nos hace de hierro para que no tiremos la toalla ni dejemos abandonada la obra de Dios, la obra que Él nos confía. Porque muchas veces hay personas que se lanzan al ministerio y ante cualquier pruebita que le viene, abandonan el ministerio porque no fueron formados en su carácter. Yo conozco incluso colegas, pastores, que cuando vino la crisis económica a su vida, soltaron la toalla, dejaron la obra de Dios abandonada y salieron de ese lugar y se dedicaron a trabajar secularmente. Y eso está pasando mucho en Estados Unidos, que con la crisis que hay allá espiritual, muchas iglesias se han cerrado por eso, porque pastores han dejado la obra de Dios y se han dedicado a una vida secular. Han dejado la iglesia porque la iglesia no le crecía, por ejemplo, por situaciones que se presentaron en el ministerio, porque hay tiempo de crisis. En todo ministerio hay tiempo de crisis, hay tiempo de procesos, porque Dios tiene que probar nuestro corazón. Incluso antes de Dios entregarnos algo bien importante, algo bien interesante, en un futuro, Él va a probar nuestro corazón para ver cuál es nuestro comportamiento. Él lo va a hacer. Entonces hay muchos ministerios que han cerrado sus puertas porque el pastor no ha aguantado la presión, porque el reino de la tiniebla siempre podrá resistencia a las cosas que son de Dios. Hay principados incluso y potestades que son establecidos de forma estratégica en diferentes partes del mundo para hacerle la vida imposible a los hombres de Dios. Pero ese hombre de Dios, al no ser formado en el carácter, al no ser formado en su área de madurez, en su área espiritual, en su corazón, ante la presión que hay en el mundo espiritual, entonces desertan, abandonan la obra de Dios. Estos son casos que suceden por falta de carácter. Y otros se descuidan en su vida espiritual y al no tener suficiente madurez espiritual ante la primera tentación, pues entonces ellos caen, se desacreditan, se arma un escándalo. La sociedad comienza a señalar a ese supuesto pastor y la iglesia se va a pique por eso. La iglesia desaparece por esos escándalos que muchas veces se dan. Por eso es importante que trabajemos en el carácter. Hay que desarrollar el carácter. Madurez y carácter. Cuando hablamos de desarrollar el carácter, hablamos de madurez. Sin embargo, hay una diferencia entre actos inmaduros y actos de maldad. Son dos cosas muy distintas que las vamos a establecer aquí. Para poder diferenciarlos, necesitamos discernimiento en nuestra vida espiritual. Entonces, la palabra inmadurez aplica a quien no ha logrado la madurez de juicio propio de su edad. Eso es inmadurez. Una persona que no ha alcanzado la suficiente madurez y por lo tanto no sabe tomar decisiones porque la misma inmadurez le incapacita para tomar decisiones correctas. Eso es lo que es la palabra inmadurez, básicamente. Esto quiere decir que la persona inmadura actúa como un niño sin medir las consecuencias, sin medir las consecuencias. Hay incluso líderes que caen en un gancho, por así decirlo, por su falta de madurez, por su falta de madurez. Por eso es importante que los líderes sean formados, que la gente sea formada por la palabra, que tengan a un pastor que le alimente, que trabaje mucho en esa área del corazón y de la madurez y del carácter. Eso es importante.
Entonces, una cosa es la inmadurez, ¿verdad? Y otra cosa es la maldad en el corazón del hombre. Son dos cosas muy, muy diferentes. Una cosa es uno cometer torpeza por ser inmaduro, cometer cierto tipo de torpezas. Y otra cosa es actuar con maldad. Son dos cosas muy, pero muy diferentes. ¿Por qué? Porque la maldad es la característica principal de alguien que tiene siempre intenciones o propósitos dañinos. Intenciones y propósitos dañinos. Por ejemplo, ese pastor que está ahora mismo en los medios, no voy a mencionar el nombre acá, porque ya está en los medios de comunicación. Hoy yo me encontré con eso en las redes sociales de este pastor joven, él, que lamentablemente hace unos años violó a un niño, lo violó, cayó preso, pero duró nada más 4 meses preso, y ahora lo agarraron de nuevo, donde más de 6 personas también fueron violadas por él. Entonces, eso ya no es inmadurez, porque ese individuo tenía ahí pastoreando en esa iglesia 11 años, 11 años pastoreando esa iglesia, pero sin ningún tipo de control y sin ningún tipo de supervisión. Entonces, ya eso no es inmadurez, sino esos son ya actos de maldad. Eso es diferente. Y eso es diferente. Esa persona es un depredador, un depredador. Esa persona es un enfermo. Necesita ser castigada por la ley y ser tratada psicológicamente y psiquiátricamente, porque tiene problemas. Su corazón está lleno de oscuridad. Su corazón está lleno de maldad. Entonces, es importante que establezcamos la diferencia entre lo que es la inmadurez y lo que son esos actos de maldad que tienen como propósito dañar la vida o las vidas de otros seres humanos, de otros seres humanos. Por eso los apóstoles y los pastores tienen que tener cuidado a quien le imponen las manos y a quienes reconocen y ungen. A quienes reconocen y ungen. Para que el pastor pueda ungir a una persona y enviarla, tiene que estar bien segura de que esa persona ya fue formada, ya ha alcanzado un grado muy alto de madurez espiritual y ya es una persona que ha pasado la prueba. Entonces, una vez el pastor o el apóstol vea en esa persona la madurez de Cristo, vea su dedicación a la obra de Dios y su amor y dé testimonio para cuando de afuera, ahí sí lo puede ungir y lo puede enviar. Porque es que se están viendo tantas cosas. Se están viendo muchas cosas. Y más en esos lugares vulnerables. Y más en esos sectores donde la gente no tiene mucha educación. Personas con un micrófono en la mano y están haciendo muchísimos daños. Porque la maldad es un espíritu. Y siempre va acompañado del espíritu de rebelión. Casi siempre esos individuos que se dicen llamar pastores, que están en esos sectores haciendo diablura, salieron en rebeldía de sus iglesias. La mayoría, cuando usted investiga, te das cuenta que la mayoría de esos pastores salieron en rebeldía de sus iglesias y fundaron ellos sus mismas iglesias, fundaron ellos su imperio. Y se han dedicado ahora a violar niños, a violar niñas, a violar adolescentes y a hacer cuanta diablura exista. Entonces, eso no es un acto de inmadurez. Eso no es un acto de inmadurez. Ese sabe lo que está haciendo. Ese sabe lo que está haciendo. Ese es un enfermo. Y el corazón lo tiene cauterizado. La conciencia ya la tiene cauterizada, donde no siente remordimiento por el pecado. Ese individuo, ese pastor de Higüey,
que está ahora mismo preso en una cárcel porque le dictaron hace 2 días prisión preventiva, 1 año de prisión preventiva. Ese cayó en eso, no por inmadurez, que se entienda eso, no por inmadurez, sino que el corazón lo tiene lleno de maldad. Y usted lo veía predicando la palabra, profetizando, orando por los enfermos, porque los dones son irrevocables. Y el llamamiento de Dios también. Hay que establecer la diferencia entre los dones espirituales, los dones ministeriales y la madurez y el carácter. Tú puedes tener todos los dones del mundo y la unción que tú quieras, pero si no tiene carácter, si no tiene madurez, tu ministerio va a durar muy poco. Va a durar muy poco, porque en cualquier momento ese espíritu de maldad se va a apoderar de tu corazón. La mayoría de esos individuos que andan ministrando sin ningún tipo de supervisión tienen un espíritu de rebeldía, de rebelión, son rebeldes y por eso no le rinden cuenta a nadie y no se someten a nadie, no se someten a nadie, no forman parte ni siquiera de ninguna institución religiosa, no forman parte de ninguna asociación de pastores, son independientes para que nadie tenga que supervisarlo, para que nadie tenga que pedirle cuenta. Ellos andan como chivos sin ley, haciendo cuanta diablura puedan existir. Y nosotros como pastores, nosotros como hombres de Dios, no podemos seguir permitiendo ese tipo de bajeza. Hay que orar para que Dios comience a romper cadenas y comience a organizar a los evangélicos, porque el pueblo evangélico no tiene la posición que debe tener. Es precisamente por eso, porque nosotros no nos organizamos. Lamentablemente, no nos organizamos. Y si nosotros no nos comenzamos a organizar, entonces el gobierno lo va a hacer. Por ahí viene una reforma constitucional. Por ahí viene una reforma constitucional. Y están tratando de meter ese tipo de propuesta. Ya hay varias propuestas en el Senado para organizar a las iglesias evangélicas. Y yo hasta cierto punto estoy de acuerdo con eso, porque hay mucha gente que anda en desorden haciendo de todo. Y no hay quien le llame la atención, no hay quien haga nada, porque son individuos llenos de maldad que se han dedicado a hacerle daño a los hijos de Dios, a la gente buena, a la gente sana. Mira esas familias cómo están afectadas. Como decía una madre en el testimonio que estuve mirando hace unos minutos. Yo mandaba a mi hijo a la iglesia porque no quería que mi hijo esté bregando con droga ni con alcohol. Y lo mandaba a la iglesia confiando en que Dios hará algo con mi hijo. Y yo nunca le prohibí a mi hijo que venga a la iglesia, que vaya a la iglesia. Sin embargo, en la iglesia se encontró con un individuo enfermo, con el corazón lleno de maldad, que no solamente violó a ese muchacho, sino que le pegó el SIDA. El virus del SIDA se lo pegó también porque estaba infectado. Y ahora mismo ese individuo que se autotitulaba pastor está preso. ¡Qué vergüenza! ¡Qué vergüenza! ¡Qué vergüenza! Y todo esto es por falta de madurez, por falta de carácter y porque el corazón está lleno de maldad. Entonces, cuando hablamos de una persona inmadura, nos referimos a alguien cuyo carácter todavía está en desarrollo. Es diferente, ¿ves? Aquí nos conviene preguntarnos quiénes somos en realidad cuando nos critican. Es una pregunta. ¿Quiénes somos en realidad cuando alguien nos critica? ¿Cómo nosotros reaccionamos cuando además lo hacen mintiendo o exagerando? ¿Los bendecimos o vamos contra ellos? Son preguntas que hay que hacerse. ¿Cuál es tu reacción cuando alguien te critica? Y ojalá que la crítica sea siempre mintiendo.
Ojalá que sea así. Porque muchas veces nosotros no tenemos la suficiente madurez para aguantar una crítica. Y cuando nos critican, entonces comenzamos a soltar por esa boca juicio y fuego, y que el diablo te va a llevar porque criticaste a un hombre de Dios. Pero hay que analizar si ese hombre de Dios está en falta o si la persona está hablando mintiendo. De toda manera, si nos defendemos, la palabra dice que estamos en la carne, porque la verdad no necesita defensa, porque la verdad se defiende solo. Eso es cuando tú eres un hombre íntegro, un hombre de buen testimonio, y el diablo usó a alguien para levantarte un falso testimonio. Ya eso es diferente. Tú eres inocente y Dios se compromete en respaldarte. Dios se compromete en levantar tu nombre, y Dios te defiende porque Dios sabe que tú eres un hombre de Dios íntegro. Ahora, si tú eres un lobo, si tú eres un charlatán, si tú eres un enfermo, entonces el mismo Dios va a permitir que la sociedad se ensañe contra ti, porque no hay nada oculto que no sea manifiesto. Lo dice la palabra, lo dice la palabra. Y la palabra dice que toda planta que no plantó nuestro Padre Celestial será desarraigada, será desarraigada. Donde Dios no puso, ahí no hay. Donde Dios no puso, ahí no hay. Entonces, ¿cuáles son las características de una persona inmadura? Características del inmaduro. Por eso es que los inmaduros no pueden ejercer ministerio, señores. No pueden ejercer ministerio. Primero hay que hacerlo crecer. Primero hay que hacerlo madurar. Primero hay que hacer que su carácter se desarrolle. Porque si usted lo unge y lo envía siendo un inmaduro, en cualquier momento tú vas a recibir malas noticias. En cualquier momento va a explotar un escándalo. En cualquier momento explota un escándalo. Entonces, yo quiero hablarle acerca de las características del inmaduro. Son 5 características. La número 1 es: el inmaduro se ofende fácilmente. Entonces, una persona inmadura no puede pastorear, porque va a tener muchos problemas, porque es que se ofende fácilmente. ¿Cómo evitamos la ofensa constante? Una pregunta. La ofensa constante se evita viviendo en amor, viviendo conforme a la palabra. Debemos estar listos para perdonar, porque el amor cubre multitud de pecados. Pero hay personas que no pueden ejercer ningún cargo en la iglesia porque no han madurado lo suficiente, y cualquier cosa le ofende. Hay gente que por cualquier cosa ponen el hocico como un puerco. Cualquier cosita le ofende. Entonces esa persona no está apta para ejercer ningún tipo de cargo en la iglesia, y mucho menos para ejercer ningún ministerio, porque es todavía un inmaduro. Y el tú reconocerle ministerio a una persona inmadura es hacerle un daño. Es hacerle un daño. Características del inmaduro. Número 2. El inmaduro se ofende, número 2, cuando es corregido. Cuando es corregido se ofende. No se puede corregir al inmaduro porque se altera. De nada se ofende, se pone guapo de nada. Este es otro signo de inmadurez. Porque esa persona, cuando usted la corrige, se ofende tanto que todo se lo toma a pecho o de manera personal. Hay personas que son tan inmaduras que hasta cuando el pastor está predicando y enseñando el mensaje, se lo toman personal, señores. Y dicen: el pastor me está tirando puya. Entonces, una gente que piensa de esa manera, que cuando el pastor se para en el altar
le está de que tirando puyo a él directamente, porque él es tan importante que se cree que todo lo que el pastor dice es para él. Eso es un signo de inmadurez y hay que tenerle mucho cuidado a eso, hay que prestarle mucha atención a eso, porque si tú reconoces a un individuo así y lo lanza en cualquier departamento con el corazón dañado, te va a dañar a los demás. Y lo que tú estás construyendo con las manos, lo va a desbaratar con los pies. ¿Por qué? Porque el inmaduro se ofende cuando se corrige. Nadie le puede corregir conforme a la palabra y con amor, porque además se ofende, es un león. Y todo se lo toma a pecho, todo se lo toma de manera personal. No entienden que la corrección los lleva a otro nivel. Es una bendición cuando el pastor te llama o un líder te llama a capítulo y te corrige. Eso es una bendición. Porque lo que quiere es que tú crezcas. Lo que quiere es que tú te expandas. Lo que quiere es que tú madures. Pero cuando ese individuo no quiere que se le llame la atención, no quiere que se le corrija, cuidadito con eso. No está apto para el liderazgo. No está apto para ejercer ninguna función en la iglesia. A esa persona lo que hay que hacer es sentarla y formarla hasta que el carácter de Cristo sea formado en esa persona. Son características del inmaduro. Número 3, el inmaduro es fácilmente influenciado. El inmaduro es fácilmente influenciado. Por ejemplo, esa persona tiene un llamado de parte de Dios, porque todo el que está en la iglesia, escuche bien eso, a todo el que está en una iglesia, Dios lo ha llamado, ha sido Dios que lo ha llamado, todos tenemos un llamado. Y el principal llamado que nosotros tenemos es el ministerio de la reconciliación. Todos estamos llamados a ganarnos a otro para Cristo, a predicar la palabra. Todos tenemos un llamado finalmente. Entonces, ¿qué pasa? Que hay personas que tienen ese llamado y una persona de otra iglesia o de otro ministerio le dice lo siguiente: mira, tú tienes un llamado muy fuerte de parte de Dios, Dios te usa poderosamente, pero yo veo que tu pastor no te da la oportunidad de que tú te desarrolles. Oye eso. Oye, qué cizaña está metiendo esa persona. Si esa persona no está alineada a la palabra, se lo va a creer, se va a dejar influenciar. ¿Y sabe qué va a pasar? Que esa persona va a terminar sintiéndose mal con el pastor, con su pastor, va a terminar sintiéndose mal con la casa de fe a la que pertenece, y ahí va a comenzar el problema, porque se dejó influenciar de otro, se dejó meter cizaña. Pero si esa persona está creciendo en madurez, ¿sabe qué la persona le va a decir? No me hable de mi iglesia, no me hable de mi pastor sabe lo que está haciendo, él me está ayudando a crecer y en el tiempo adecuado yo voy a comenzar a dar por gracia lo que por gracia yo he recibido. Punto. Porque muchas veces esas personas lo que quieren es elevar tu ego para que tú te sientas el más importante de la grey y entonces te ensañe en contra de tus líderes. Porque el inmaduro es fácilmente influenciado. Y cuando la persona es inmadura, fácilmente es arrastrada por falsas doctrinas, por cualquier viento de doctrina. Cualquier falsa doctrina lo sacude con facilidad, porque no ha crecido lo suficiente. Por eso yo soy muy celoso con las personas que se convierten allá en principio y no les permito que vayan a cualquier parte. Yo vivo chequeando para que no se me contaminen con otros grupos, porque muchas veces cuando el nuevo creyente comparte con otros grupos, con otras iglesias, con otras personas que quizás
tienen ese espíritu de rebeldía o de chismografía, entonces esa persona crece con deficiencia porque crece con un montón de lagunas doctrinales. Y entonces el pastor se le hace un poquito más difícil trabajar con esa persona porque ya está dañada. Y ahora no solamente hay que hacerla crecer, sino hay que liberarla primero de toda esa influencia. Y entonces el trabajo es más fuerte, es más difícil. Por eso, ¿qué yo hago como pastor? Y quiero que los líderes de esta casa hagan lo mismo. No permitan bajo ninguna circunstancia que las personas que son nuevas creyentes, que son nuevos en la fe, estén visitando otras iglesias. Y van solo a esas iglesias, sin ningún tipo de supervisión. El pastor es quien saca las ovejas del rebaño y las lleva a pasear y las lleva a beber agua y a comer de otros prados, pero es el pastor quien saca las ovejas. Nadie más tiene derecho a sacar las ovejas para que beban agua de otra fuente. Es el pastor que lo hace, porque el pastor sabe a dónde es que la tiene que llevar, cuál es el alimento adecuado que esa oveja le conviene, porque hay alimentos que lo que dan es diarrea. Hay un tipo de hierba que enferman las ovejas. Y una oveja enferma no da leche. Una oveja enferma no da frutos. Una oveja enferma no beneficia el reino de Dios porque está enferma. Y hasta que esa oveja no se sane, no puede ser productiva. Una oveja enferma no sale embarazada. Una oveja enferma no se empreña. Una oveja enferma no pare porque está enferma, hay que sanarla. Entonces, hay un tipo de hierba que lo que hace es que enferman las ovejas. Por eso es que el pastor es quien debe sacar a las ovejas para llevarle a un lugar adecuado para que allí se alimenten. Eso es cuando el pastor la saca del redil. Pero casi siempre el pastor le enseña a las ovejas, es en el redil, alimenta a las ovejas, es en el redil, para evitar que las ovejas sean influenciadas, sean persuadidas, sean extraviadas, sean desubicadas del propósito de Dios. Todo esto son síntomas de una persona inmadura, son características del inmaduro. Número 4, característica número 4 del inmaduro. Se ofenden cuando les piden cuentas. El inmaduro se ofende cuando les piden cuentas. No entienden que dar cuentas es una forma de autoprotección. De autoprotección. Todo líder que forma parte de la congregación, que forma parte de este ministerio, está llamado a rendir cuentas. Porque quien te nombró allí fue Dios, pero con la aprobación de tu pastor. Entonces, tú tienes que darle cuenta primeramente a Dios y luego a tu pastor que confió en ti. Y quien te puso en esa posición no está. Entonces, cuando el pastor te llame para que tú rindas cuenta de cualquier tipo de información, tú tienes que estar preparado para darle el reporte a tu pastor. Eso es bíblico. Y si tú sales bajo la cobertura de ese ministerio y sales a pastorear a otro sitio o a ejercer tu ministerio profético o a ejercer tu ministerio evangelístico, tú siempre tienes que mantenerte dándole cuenta a tu pastor cada vez que tu pastor te pide cuenta. Es lo que la Biblia establece. Y son características de una persona que ha desarrollado su carácter y que ha crecido en cuanto a lo que es la madurez espiritual. Característica número 5 del inmaduro, número 5. El inmaduro es impulsado por el yo, por el ego. La persona inmadura es controlada e influenciada por el yo carnal. Y eso es peligroso. Eso es muy peligroso. Porque cuando tú andas bajo ese ego, bajo ese yoísmo, tú comienzas a satisfacer tu propio vientre.
Se te importa lo que los demás piensen. Tú comienzas a satisfacer tu propia egolatría. Y tú comienzas a servir bajo tus propios motivos. Y no aceptas corrección. Porque tu yo, el yo tuyo, el ego tuyo, está entronado. Y no te permite que tú recibas corrección. Tú te crees el más maduro y el más ungido. Te crees más ungido que todo el mundo. Ah, no, a mí Dios me usa para más que mi pastor. Sí, pero tu pastor es tu pastor. Aunque Dios te use más, aunque Dios te dé más unción, aunque Dios te dé más gracia, pero tu pastor sigue siendo tu pastor, no importa lo alto que tú estés, lo encumbrado que tú estés. No importa lo grande que tú seas en Dios, el pastor tiene una unción que tú no la tienes, porque es tu pastor. Entonces, no permita que ese yo te controle, no permita que ese ego te controle, no permita que ese ego se entrone en ti, porque eso es peligroso. Mucha gente que está allá arriba, en las nubes, yo la he visto desplomarse de ahí arriba, y mientras más alto tú estás, cuando tú te caes, más duro es el golpe. Más duro es el golpe. Todo esto es característica de una persona inmadura. Por eso hay que trabajar esa área tan importante en el ministerio, conocida como el carácter. Porque hay mucha gente por ahí cometiendo errores, haciendo muchísimas diabluras. Usted ve adoradores, músicos, que por no tener carácter andan en pecado, lamentablemente, andan en pecado, adoradores en pecado. Y no hay quien lo llame, porque abandonan el ministerio y se van para otra iglesia, y la otra iglesia lo recibe. Oye bien, la otra iglesia lo que hace es que lo recibe y ni siquiera llaman al pastor y no preguntan nada, lo reciben y lo montan en el altar. Eso está pasando actualmente, lamentablemente, en muchos lugares del mundo. Ya nada es nada, ya no hay respeto, ya no hay ética ministerial, ya no hay estética. Y ponemos a la gente en el púlpito sin investigar cuál es su procedencia, por qué llegó aquí a mi casa, de dónde tú eras, quién era tu pastor, por qué te fuiste. No le preguntan nada de eso. Venga, porque lo que quieren es tener gente. Venga aquí a la iglesia. ¿Qué tú haces? Ponte ahí a cantar, a tocar, sin primero investigar qué fue lo que aconteció, sin primero investigar qué fue lo que pasó. Entonces, es importante que establezcamos la diferencia entre carácter y reputación. Hay una diferencia entre carácter y reputación. La reputación es lo que queremos que la gente piense de nosotros. La reputación es lo que queremos que la gente piense de nosotros. Pero el carácter es quienes somos en verdad nosotros. Porque una cosa es lo que piensa la gente. Tú puedes engañar a todo el mundo, menos a Dios. Tú puedes engañar a todo el mundo, menos a un hombre de Dios con la visión de Dios. Hay gente que por mantener su reputación hacen lo que sea, donde debería tener carácter. No es solo reputación, es carácter. Tú puedes tener una buena reputación, que la gente hable cosas lindas de ti, pero cuando tú estás en tu habitación, cuando tú estás en tu casa, ¿quién tú eres? ¿Quiénes mejor conocen nuestro carácter? ¿Sabe quiénes son? Quienes mejor conocen nuestro carácter, ¿sabe quiénes son? Nuestro cónyuge, nuestros hijos. Mi esposa es la que mejor me conoce, porque es la que duerme conmigo, es la que vive conmigo. Mis hijos también son los que más me conocen, porque conviven conmigo aquí 24/7 en mi casa. El de afuera no me conoce realmente. Yo puedo tener buena reputación hacia afuera, pero si adentro no tengo carácter, entonces en cualquier momento la careta se me va a caer.
Y entonces, ¿sabe qué va a pasar? Que hemos sido héroes para muchos, hemos sido héroes para otros, como dijo el apóstol Pablo, pero al final de mi carrera yo seré descalificado, seré eliminado, porque yo lo que tenía era buena reputación aquí en la tierra, pero en el cielo nadie me conocía, porque hay personas que son virales en la tierra, pero en el cielo nadie lo conoce, nadie lo conoce. Y el Señor le va a decir en aquel día, apartado de mí, hacedor de maldad, no te conozco. No te conozco. Por eso es importante establecer más en este tiempo. Es importante que establezcamos la diferencia entre tener una buena reputación o tener un buen carácter. Yo prefiero tener un buen carácter. Porque si yo soy íntegro ante los ojos de Dios, el Señor me va a respaldar. En todo lo que yo haga, el Señor me va a respaldar. Quienes mejor me conocen son mis hijos, mi esposa, mi familia. Ellos saben si vinimos a la iglesia y nos gozamos, pero al salir, ellos saben si yo soy un monstruo o si soy un hombre de Dios. Porque hay padres, por ejemplo, y hay personas, por ejemplo, que son hasta líderes, que en la iglesia tienen buena reputación ante el público, se ven hombres de Dios, mujeres de Dios, pero en la casa son unos monstruos. Maltratan a la esposa, maltratan a sus hijos, le hablan mal, son unos animales. Y entonces ese muchacho va creciendo y va mirando una cosa y la otra. ¿Y sabe qué termina haciendo el muchacho? Termina yéndose de la iglesia y no quiere ir a la iglesia, no quiere volver a la iglesia porque sus padres, y a veces son pastores, señores, eso es lo grave. Eso es lo grave, a veces son pastores. Porque su papá, que era un líder, que era un pastor, aparentaba una cosa que no era. Y ese muchacho desde niño estaba observando ese comportamiento absurdo, ese comportamiento diabólico, donde el papá en el púlpito, en la iglesia, era una cosa y en la casa era un animal, era un monstruo y vivía maltratando a su familia. Y ese muchacho, cuando crece, que se convierte en un adulto, tú lo ves entonces en las calles, al hijo del pastor en la calle, tú lo ves entonces traumatizado, herido, vacío, muchas veces consumiendo droga, alcohol, porque su papá no le dio testimonio, ¿verdad? Y no quieren saber de Dios, muchos de ellos, pero hay hombres de Dios todavía. Hay hombres que no se han doblegado ante Baal, que le sirven a Dios con integridad. Y los muchachos están observando ese ejemplo y saben que papá es un hombre de Dios, saben que mamá es una mujer de Dios y que lo que ellos ven en la iglesia es lo mismo que ven en la casa. Eso es integridad, eso es tener carácter. A mí que nadie me venga con ese cuento, que nadie me venga con ese cuento. Tenemos que dar testimonio primero a nuestra propia familia y luego a los de afuera. No al revés, no al revés. Porque hay gente que son unos hombres de Dios, entre comillas, para la gente. Pero en la casa hay papá, que Dios tenga misericordia. Y hay que orar por muchas personas que están en esa condición. Una cosa es el carácter y otra cosa es la reputación. Hay que morir al yo para formar el carácter. Morir al yo es la clave en el proceso de formación del carácter. Cuando hablamos del yo, estamos hablando de tu propia personalidad. Estamos hablando de tu egolatría, de tu prepotencia. Estamos hablando de tu autosuficiencia, de tu egocentrismo. Dios quiere usarte poderosamente, pero tú tienes que morir al yo. Tienes que sustituir tu propia agenda para cumplir con la voluntad de Dios. Eso es morir al yo. Si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo. Lo dice el Evangelio según San Juan, capítulo 12, versículo 24. Si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo. Pero si muere,
lleva muchos frutos. El que ama su vida, la perderá. Y el que aborrece su vida por causa de mí, para vida eterna, la guardará. Y si alguno me sirviera, dice la palabra, mi Padre le honrará. Ahí está hablando de la muerte del yo, de la muerte del ego. Hay que morir, porque en el mundo espiritual, muriendo, se da vida. En el mundo espiritual, para tú crecer, tienes primero que humillarte. Para Dios levantarte, tienes primero que humillarte, que buscar a Dios con todo tu corazón. Cuando nosotros nos defendemos, es porque nuestra carne está viva y aún necesitamos pasar por el horno de fuego para terminar de ser formado. Bendito sea el Señor. Cuando alguien te esté destruyendo con su lengua y esté hablando de ti mintiendo, la palabra dice, gózate y alégrate, porque grande es tu galardón en el reino de los cielos. Pero debe asegurarte que lo que esa persona esté hablando, que sea mintiendo, y no te defienda. Deja que Dios te defienda, porque Dios lo va a hacer. Como hemos visto, en todo lo relacionado con el yo, está ausente el espíritu. Cuando el ego está entronado, ahí no está el espíritu de Dios. Ahí lo que se está manifestando es la carne y la sangre. Jesús mismo nos pide que nos neguemos a nosotros mismos si queremos ser sus discípulos. Jesús lo dijo, el que quiera seguir en pos de mí, niéguese a sí mismo, la negación del yo. Tome su cruz cada día y sígame. Eso Jesús lo enseñó. ¿Cuál cruz? ¿La cruz de la enfermedad? No, esa Cristo la llevó. ¿Cuál cruz? La cruz de la maldición, esa ya Cristo la llevó en la cruz del Calvario. ¿Cuál cruz? ¿La cruz de la crisis económica? No, no es esa cruz. Está hablando de la cruz del egocentrismo, de la cruz del yo. El que quiera seguir en pos de mí, niéguese a sí mismo, la negación del yo. Deja a un lado tu agenda personal y comienza a abrazar mi agenda, mi propósito. Eso es negarse a sí mismo. El que quiera seguir en pos de mí, dijo Jesús, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Amén. Tenemos que entregarle a Dios el ego, tenemos que entregarle a Dios nuestra propia vida, tenemos que entregarle a Dios nuestra propia personalidad, nuestra propia agenda, nuestros sueños, nuestros anhelos, nuestra carrera. Como dijo el apóstol Pablo, todo lo tengo por basura para ganar a Cristo. Pablo dijo, no estimo preciosa mi vida con tal de que yo acabe la carrera, con tal de que yo cumpla con la asignación que el Padre a mí me ha dado. Mi vida no es preciosa, no la estimo como preciosa, eso es la muerte al yo. Pablo tuvo que morir al yo. Por eso él dijo, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. De manera que el propósito de Dios en el desarrollo del carácter es indispensable. Dios quiere que tú cumpla con su propósito. Y para tú cumplir con la asignación que Dios te ha dado, tiene que permitir que Él desarrolle tu carácter. Tiene que permitir que Él te haga madurar, que Él te haga crecer a través de su palabra. La Biblia nos muestra muchos personajes con fallas de carácter, pero lograron superarlos y lograron convertirse en héroes de la fe. Hay varios personajes en la Biblia que lograron convertirse en héroes de la fe porque superaron el carácter, superaron ese carácter que tenían. Y como ellos, tenemos que aprender a lidiar con esa falta y con esas fallas hasta que esas fallas y faltas sean cambiadas. Dios no nos va a confiar herencia, escucha bien esto.
que esto es bastante interesante, porque hay gente que cree que Dios le bendiga, pero no quieren cederle a Dios su carácter. Y Dios no te va a confiar ninguna herencia hasta que nuestro carácter no haya madurado. Dios no te va a confiar ninguna bendición importante, o no nos va a confiar ninguna bendición importante hasta que no maduremos nuestro carácter. Dios no desatará nuestro llamado mientras seamos inmaduros. Dios no envía personas inmaduras al campo de batalla porque lo van a acribillar, lo van a matar. Va a caer abatido. Dios primero la forma. Dios primero forma a sus guerreros antes de mandarlo al campo de batalla. Dios es un Dios de orden. Y Dios primero forma a sus ministros antes de mandarlo al campo ministerial. Dios forma a su apóstol antes de mandarlo al campo ministerial. Dios forma a sus profetas. Dios forma a sus evangelistas. Dios forma a sus pastores. Dios forma a sus maestros para que ellos ejerzan bien su llamado con integridad, con lealtad, con excelencia. No te lances tú mismo porque eso no te va a funcionar. Hay gente que se desesperan y se lanzan y terminan con las tablas en la cabeza. Espera que Dios te unja, espera que Dios te reconozca a través de tus líderes y espera que Dios te envíe a través de tus líderes. Amén. Dios no desatará tu llamado mientras tú seas un inmaduro. Dios no te va a enviar hasta que tú no madures y crezcas. Debemos madurar nuestro carácter. Debemos madurar nuestro carácter porque eso nos va a ahorrar muchos inconvenientes. Eso nos va a ahorrar muchos problemas. El propósito de Dios es que tú ejerces el llamado que tú tienes, la asignación que tú tienes, pero mientras tanto Dios te forma en la iglesia local. Dios te hace madurar en la iglesia local donde tú te congregas. Dios te hace crecer. Y si en lo poco tú eres fiel, entonces Dios te pone donde hay mucho. Donde hay mucho. Gloria a Dios. De manera que le pido que ustedes copien estas preguntas que están aquí en pantalla para que la conteste, ¿verdad? ¿Qué es el carácter? Es la primera pregunta. La segunda pregunta, ¿cuáles son las características de una persona inmadura? La tercera pregunta es, ¿cuál es la diferencia entre carácter y reputación? Gloria a Dios. Son 4 preguntas. Y la cuarta pregunta es, ¿por qué es necesario morir al yo para formar nuestro carácter? Esas 4 preguntas, cópienlas y la contestan ustedes mismos ahí en la casa. Esto es bien importante, hermanos. Esto es bastante importante porque hay mucha gente que lamentablemente están desapareciendo ministerialmente a de tiempo. Escuche bien esto. Sus ministerios están muriendo a de tiempo. No son personas perdurables en el tiempo porque se lanzaron sin la debida preparación, sin pasar por el debido proceso. Sin pasar por el debido proceso. Gloria a Dios. Cierra tus ojos ahí donde tú estás. Y dile, Señor, te doy gracias. Ore conmigo en este momento. Cierra tus ojos. Y dile, Padre, te doy gracias por tu palabra. Sé por tu Espíritu Santo que esta palabra ha llegado a mi vida justo a tiempo. Ayúdame a crecer en el conocimiento de Dios. Ayúdame, repite conmigo, ayúdame a desarrollar mi carácter y que yo pueda reconocer las áreas donde tengo falta de madurez. Señor, ayúdame a reconocer esas áreas donde hay deficiencia. Ayúdame a reconocer esas áreas donde hay falta de carácter. Te entrego esas áreas de mi vida. Y te pido, Señor, que tú me fortalezcas.
que tú me des fuerzas. Hay personas que están ejerciendo su llamado pastoral y necesitan nuevas fuerzas porque han querido desertar, han querido abandonar su ministerio, han querido abandonar su asignación, han querido abandonar su llamado y quieren desertar. Y Dios te da fortaleza en este momento. Dile, Señor, dame fuerzas hasta que mi carácter sea formado. Hay gente que quieren soltar la toalla en la asignación que tienen en la iglesia. Están sobrecargados, sienten como una sobrecarga, pero es que Dios te está formando. Dios te está desbaratando, Dios te está estirando y va a doler, eso va a costar. Pero de ahí tú vas a salir como el oro brillando, porque el oro es probado. Y mientras más fuego se le da al oro, más brilla. Pero es necesario pasar por fuego. Es necesario que el fuego del proceso nos dé para que las impurezas desaparezcan. Porque las impurezas desaparecen es con el fuego. Y Dios te está procesando. Y Dios comienza a fortalecer en el día de hoy tu carácter. Y tú comienzas a crecer en cuanto a lo que es la madurez espiritual. Tú comienzas a crecer en cuanto a lo que es tu asignación. Tú comienzas a crecer en cuanto a lo que es tu ministerio. Dile, Señor, estoy aquí en tus manos. Ayúdame a crecer, ayúdame a madurar. Porque Dios no va a mandar la provisión que tú necesitas hasta que no madures, hasta que no crezca. Porque Dios no va a poner sus bendiciones en las manos de los niños. Los niños inmaduros no saben qué hacer con el dinero. Los niños inmaduros no saben qué hacer con nada porque son infantes, son niños, necesitan crecer. Ok, Dios te dio una visión y con ella viene la provisión, pero antes de que la provisión aparezca, Él te hará madurar, Él te hará crecer para que tú sepas dar por gracia lo que por gracia tú has recibido. Oh, gracias, Padre. Gracias, Padre, por tu provisión. Gracias, Padre, por tus bendiciones. Gracias, Señor. Oh, gloria sea tu nombre. Gloria sea tu nombre. Mi alma te alaba, Padre. Mi alma te glorifica. Mi alma te bendice. Mi alma te da toda gloria y honra a ti, Señor. Oh, gracias, Padre amado, por esta noche tan especial, tan hermosa, en el que sé que tu palabra nos ha ministrado, en el que sé que tu palabra nos ha formado, en el que sé que tu palabra nos ha corregido, en el que sé que tu palabra nos ha hecho reflexionar. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios le bendiga a todos. Vamos a entrar ahora a una sesión de preguntas e inquietudes. Si alguien tiene alguna inquietud, alguna pregunta o quiere hacer algún comentario, este es el momento. Pueden habilitar su micrófono uno a uno. Pueden ponerme la manito para yo saber quién va a hablar primero y darle la oportunidad a esa persona para que hables y no hablemos todos al mismo tiempo. Si alguien tiene alguna pregunta o quiere aportar algo, decir algo, este es el momento. Siempre es bueno dejar esta última sesión de preguntas, de inquietudes, porque hay personas que se quedan con sus inquietudes ahí, ¿verdad? Entonces, esta es una academia, es una escuela de liderazgo y es importante que usted exprese ahora sus inquietudes y haga sus preguntas. Bendiciones a todos. Vamos a ver quién es el primero o la primera. Dios bendiga al hermano Efraín, Feli, Dios bendiga al hermano Edgar Lombana desde Colombia, hermano Edgar, Dios bendiga a Israel Johnson desde Puerto Rico, Dios bendiga a Kelvin y Vivian de acá de la República Dominicana, Ibe, Dios te bendiga,
Dios bendiga a Ibe. ¿Es Ibe o es Rudy Lama que está ahí conectado? No sé quién es, si es Ibe Lice. Ibelice. Soy yo, Ibe. Ah, Dios te bendiga, Ibe Lice. Amén, igual. Esmeralda Santana, Dios te bendiga, Esmeralda. La paz de Dios sobre tu vida. Que Dios bendiga a nuestra hermana Karina, la pastora Karina. Dios bendiga a la pastora Grisel Jiménez. Dios bendiga a la misionera Irene Torres desde Tampa, Florida. Dios bendiga a Lizzy Pérez. Dios bendiga a nuestro hermano Sardi y a nuestra hermana Natalia. Gloria a Dios. Dios bendiga a Daniela Espinal. Dios bendiga a Darlene Civil. Darlene Civil. Dios bendiga a Edgar y a su amada esposa. Dios bendiga a Nicole Espinal de Zapata. Dios bendiga a Gracie Jiménez. Dios bendiga a Kenia Curi. Gloria a Dios. Amén. Ok, entonces vamos a permitirle a nuestro hermano Israel que va a tener la palabra y luego nuestra hermana Andreina. Javier. Hola a todos, Dios le bendiga. No es Israel está aquí conmigo, pero quien quiera hacer la pregunta es Lisette, que hoy entré un Alice, Dios te ratito a bendiga, escuchar. mija, bendiciones. Amén. Entré a escuchar un poquito y me encantó. La pregunta es, sabemos, pastor, que nosotros debemos honrar a nuestros pastores, que debemos seguir lo que, o sea, debemos dejarnos guiar por el pastor, ¿verdad? Debemos llevar lo que sentimos que Dios nos está dando, llevarlo al pastor para que el pastor nos lleve, nos guíe y nos diga cuándo salir, por ejemplo, a expandirnos en un ministerio, sea el pastor que decida, como bien usted estaba enseñando, y eso es muy bíblico. Y sabemos que hay muchas ovejas que quieren hacer prácticamente lo que le dé la gana, pero también, pastor, ¿cómo nosotros eh, podemos identificar al pastor que no nos quiere dejar expandirnos cuando, o sea, cuando nosotros creemos que es tiempo? Por ejemplo, eh, ¿cómo nosotros sabemos si es que nosotros estamos errados o es que el pastor realmente es de lo que le gusta acaparar para que solamente la iglesia crezca, pero no el individuo como tal? ¿Me está entendiendo? No sé si me Perfectamente, expresé bien. perfectamente te entiendo y muy buena pregunta. Gracias, pastor. Ok, muy buena pregunta, te la voy a contestar en este momento. Mira, eso es fácil, uno poderlo discernir. Por ejemplo, normalmente cuando esa oveja o ese miembro de esa iglesia da fruto a lo interno en la casa, sirven en algún ministerio, se desarrolla. Cuando esa oveja o ese miembro quiere expandir su ministerio más allá de las cuatro paredes, es muy difícil que el pastor se niegue en apoyar a ese miembro de la iglesia. Ahora, si se da ese caso de que el pastor es uno de estos pastores que le gusta acaparar, ya eso es falta de visión del pastor. Ya el pastor ahí, en ese sentido, no tiene una visión apostólica, no tiene una visión más allá de las cuatro paredes, y ya ahí esa persona debe ponerse en oración para que Dios la dirija. Pero esa persona, ese miembro de la iglesia, ese ministro, que aunque esté en la iglesia como oveja, pero es un ministro, tiene un llamado, debe hacerle saber al pastor lo que ha recibido de parte de Dios y debe sentarse con el pastor. Y si el pastor no le hace prácticamente caso, esa persona tiene derecho a exigir una reunión con el pastor y con el liderazgo de la iglesia para llevar ahí su exponencia, para llevar ahí su propuesta. Y esa persona lo que quiere en realidad es que la iglesia le apoye en su propuesta, y eso se lleva al campo de lo que es la oración y la intercesión para que Dios confirme todo. Pero siempre es bueno que la persona salga con la aprobación con el pastor. Ahora, después que esa oveja o ese miembro de esa iglesia hace todo lo que la palabra dice en cuanto a lo que son exigir sus derechos, y hace todo, y aún así el pastor no quiere ceder, y esa persona en oración debe tomar la decisión de irse de ese lugar porque su ministerio se va a estancar.
su ministerio se va a estancar y ese pastor, aunque es un pastor, lamentablemente, es un pastor que le gusta retener a la oveja y no ha madurado lo suficiente para que esa oveja se expanda. Porque para nosotros los pastores es una honra que los hijos salgan en el orden correcto, claro está, para que tengan una buena representación, salgan en el orden correcto y establezcan el reino de Dios en el mundo. Eso es lo que la Biblia establece, pero que lo hagan en el orden correcto. Entonces, ¿cómo discernir si el pastor es un retenedor de ovejas o le da esa libertad? Eso es fácil saberlo. Reuniéndose con el pastor, tú te das cuenta. Cuando tú te reúnas con tu pastor o con el pastor correspondiente, te darás cuenta si el pastor es de aquellos que retienen o le gusta que las personas se hagan en el orden correcto. Ahí tú te darás cuenta. Entonces tú comienzas a hacer los pasos del lugar, dar los pasos del lugar en el orden correcto, porque casi siempre el pastor retiene la oveja cuando todavía ve deficiencia en esa oveja, cuando todavía no ve el grado de madurez que él desea ver, o cuando esa oveja quiere ser candil de la calle y oscuridad de la casa, porque hay ovejas que quieren hacer de todo pero fuera, entonces adentro no ha dado fruto. ¿Qué tú has hecho aquí adentro? ¿Qué tú has hecho para colaborar con este ministerio que te ha visto crecer? Un ejemplo. ¿Te das cuenta? Entonces, hay que analizar cada caso, hay que analizar y juzgar cada caso de forma individual. Amén. No sé si me entendiste la respuesta. Correcto. Gloria a Dios. Andreina, Bien, pastor, como Andrés y Javier que están aquí. Javier, Dios te bendiga, Javier. Amén, Dios los bendiga siempre, pastor. Más que una pregunta, viene siendo un comentario, y es que primero esta enseñanza ha sido bastante enriquecedora. De hecho, deberíamos escucharla 3 o 4 veces cuando la suban a YouTube y escucharla periódicamente. ¿Por qué? Porque este tipo de enseñanza debe tratarse más a menudo, porque muchas veces, por falta de este tipo de conocimiento, es que se destruyen los ministerios y que las cosas no avanzan, porque anda todo el mundo a lo loco haciendo lo que cree. Mucha gente dice que Dios le reveló y muchas veces no le reveló nada, y esa falta de carácter entonces va dañando lo que es la imagen de la iglesia y de la institución en sí. Entonces, esto debe replicarse, compartirse y reescucharse muchas veces. Y otras cosas es que es cierto lo que usted dice, se puede decir muchas cosas de la Iglesia Católica. Yo era católico, yo duré hasta los 27 años siendo católico, pero algo que ellos tienen es que ellos son muy organizados en el sentido de que lo que lee el Papa en Roma en la mañana, en la misa, eso mismo lo leen todas las iglesias católicas en el mundo entero. La misma palabra, tienen el mismo orden. Así es, así es. Si hay un evento de la Iglesia Católica, tú ves que vienen de donde sea, de toda la región, a apoyar ese evento, y siempre hay como esa unión. En eso sí nos llevan mucho de ellos, porque aquí lo que se ve como que yo quiero tener más miembros que tú, o como que se tirijala y como que no, yo no voy a dejar que mi miembro participen en tu actividad, o simplemente no te voy a apoyar, como que no hay no hay un mismo sentir, no somos uno, como el Padre quiere que seamos uno. Entonces, en eso nos lleva y tenemos que promover más eso. Ese es mi comentario. Excelente, excelente. Eso es así. Eso es así. Tenemos que tratar de orar y trabajar para que en unidad cumplamos con ese propósito y podamos crecer lo suficiente y madurar lo suficiente hasta llegar, como dice la palabra y el apóstol Pablo, a la estatura del varón perfecto. Eso es así, Javier. ¿Alguien más? Sí, Andreina. Andreina o Javier. Levantó la mano de nuevo. Porque se me quedó arriba, pastor, disculpe. Ah, ok, ok. ¿Alguien más? ¿Alguien más tiene alguna pregunta? Gloria a Dios. ¿O alguna inquietud que quiera manifestar?
parece que ya todos entendieron la palabra. Vamos a permitirle a nuestro hermano Edgar Lombana de Colombia que haga una oración, ¿verdad?, de despedida, para así despedirnos en oración. Gloria a Amén. Dios. Muy buenas noches para todos. Dios los Amén. bendiga. Muchísimas gracias, apóstol, por esa enseñanza, por su tiempo, por su dedicación a instruir y aportar a nuestro liderazgo. Me presento para todos. Mucho gusto. Mi nombre es Edgar Lombana. Soy de acá de Colombia. Bueno, estoy aquí porque, bueno, la pastora Sara y el pastor Sandy Félix, bueno, me proporcionaron, y en este caso la hermana Irene Torres, me proporcionaron el link. Ya tengo 3 martes siguiendo cada una de las enseñanzas que usted ha dado, y pues me han enriquecido, o nos han enriquecido junto con mi esposo, nos han enriquecido, y pues quiero como aportar algo a lo que usted dijo, y pues es que yo creo que cuando una persona, un miembro de una congregación, llámese como se quiera llamar, le dan una buena palabra, un buen alimento, no tiene que ir a buscar alimento a otras iglesias, por decirlo así, o ir a otros pastos. Entonces, yo creo que usted, me imagino, no sé, y tengo la percepción de que una palabra sólida, una palabra que alimenta, que sacia a la Grey. Entonces, quiero de antemano felicitarlo por eso. Y vamos a orar para que el Señor siga dándonos ese maná que sustenta, esa palabra sólida que nos sustenta y que nos ayuda a seguir adelante y a progresar. Amado Padre Celestial, te damos gracias. Te bendecimos en este momento, en esta hora, Señor. Gracias por tu palabra, Señor. Gracias porque tú, Señor, te glorificaste, Señor, de una manera especial y poderosa en esta noche, en esta tarde que tú nos permitiste, Señor, eh, ingresar y escuchar esta palabra, Señor. Señor, trata con nuestro carácter, Señor, trata con nuestro temperamento, Señor. Señor, no permita, Señor, que caigamos en la inmadurez, Señor. Señor, guárdanos, Señor, de cometer actos de maldad, Señor. Que en nuestro corazón, guarda nuestro corazón, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Bendice al apóstol, Señor, bendice a cada miembro, Señor. Bendecimos a cada miembro aquí en esta sala de chat, y que seas tú añadiendo, así como dice tu palabra en 2 de Pedro, que tú sigas añadiendo fe, virtud y conocimiento, Señor. En el nombre poderoso de Jesús, te doy gracias, Señor. Gracias. Amén y amén. Gracias, apóstol, por la oportunidad Amén, de orar en amén. este momento. Dios te bendiga mucho, Edgar. Bendiciones para todos. Le amo en el amor de Cristo. Chao, chao. Bendiciones y saludos a todos por allá. Bendiciones a todos. Bye. Amén. Bendiciones para todos. Amén. Feliz noche. Feliz noche. Bendiciones. Igual. Dios bendiga. Muchas bendiciones. Amén. Bendiciones. Descanse. Léelo y señala la que escuches. Señala la letra E.